calculemos la integral a lo largo de la curva gamma de la función seno de z partido z menos 1 elevado a 4, siendo gamma de t igual a 2 más un medio e elevado a t, donde t varía entre 0 y 2pi. Dibujemos en primer lugar la curva gamma. En general se tiene que z sub 0 más r elevado a t, donde t varía entre 0 y 2pi, siendo z sub 0 perteneciente a c y r un número real mayor que 0, esto es una circunferencia de centro z sub 0, ya sabes, el punto del plano asociado al número complejo z sub 0, y radio r. En nuestro caso tendríamos una circunferencia de centro 2, ya sabes, traduciendo a puntos del plano, 2 es 2 más 0i, y 2 más 0i asociamos el punto 2, 0, y radio, lo que multiplica a e elevado a t, que es un medio. Por lo tanto, nuestra curva sería centro 2, 0, sería este de aquí, y radio un medio, tenemos este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces t varía desde 0 a 2pi, recorremos todos los ángulos, por lo tanto tenemos la circunferencia entero y partimos de 0 y vamos moviéndonos entre los ángulos, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Bueno, no ha quedado muy bien, pero se entiende. Empezamos de este punto y en el sentido contrario de las agujas del reloj. Bueno, esta sería nuestra curva gamma y observamos que empezamos y acabamos en el mismo punto. Luego tenemos una curva cerrada. No vamos a mirar más hipótesis porque no sabemos qué resultado aplicaremos para calcular esta integral. Bueno, ahora lo que hay que fijarse, bueno, esto tiene z menos 1 elevado a 4, polinomio de grado 1 elevado a 4, pues eso suena a aplicar el teorema de Cauchy o bien una fórmula de Cauchy. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Hay que analizar dónde se anula ese denominador, los valores, z menos 1 elevado a 4, o sea, tenemos z menos 1, y veamos esto donde se anula, en z igual a 1. Y hay que analizar si este 1 pertenece al interior o está fuera de la curva. Pero 1 es el número complejo 1 más 0i, o sea, le asociamos el punto 1, 0 y observamos que ese punto está fuera de la curva. Entonces, cuando está fuera de la curva, pues intuimos que vamos a tener que utilizar el teorema de Cauchy y posiblemente esa integral va a ser 0. Porque para el teorema de Cauchy, si estuviera dentro, fórmula de Cauchy. Entonces, recordemos el teorema de Cauchy, lo que dice, pues dice que si tenemos un abierto simplemente conexo, esto es un conjunto abierto que no tiene agujeros dentro, y tenemos una función definida en ese abierto simplemente conexo derivable, entonces la integral es 0 para toda curva cerrada C1 a trozos con gráfica contenida en S. Bueno, en primer lugar vamos a ver, ya tenemos que es cerrada, veamos que es C1 a trozos, nuestra curva es 2 más un medio elevado a t, y esto sería 2 más un medio elevado a t es coseno de t más y seno de t, que sería igual a 2 más un medio coseno de t, la parte real y la parte imaginaria, un medio seno de t por i. Observemos que las funciones coordenadas son funciones derivables y con derivada continua. La derivada de 2 más un medio coseno de t es menos un medio seno de t, la derivada de un medio seno de t es un medio coseno de t, luego ambas derivables, esta y esta con derivada continua, esas funciones que acabo de decir son continuas, luego de clase C1, gamma es de clase C1, por lo tanto es de clase C1 también a trozos, tenemos que es cerrada de clase C1,
Y ahora tenemos que coger un dominio que contenga a la curva y de forma que la función sea holomorfa en ese dominio. Claro, tienes que coger un abierto, un alrededor de la curva que no toque al punto este que da problemas, que es el 1. Entonces, en ese caso, pues tomas así. Tomas un alrededor, pues así. Y lo de dentro. Para que sea abierto no tiene que contener a la frontera. ¿Vale? Es así, todo punto de ese conjunto existe una bola metida dentro del conjunto y es simplemente conexo porque estamos cogiendo de forma que ese conjunto no tenga agujeros dentro. Por lo tanto, vamos a llamar a ese conjunto S, ese alrededor de la curva, y tenemos que contiene la gráfica, que es simplemente conexo, y por lo tanto se tiene que, si consideramos f definida de S en C, tal que f de z es igual a seno de z partido z menos 1 elevado a la cuarta, estamos considerando esa función ahí, sería holomorfa, porque el único problema es con el 1, pero está fuera de ahí, y entonces aplicando el teorema de Cauchy, esa integral te quedaría igual a 0. Bueno, con esto, la resolución de este problema, pues lo que he querido, este problema lo he incorporado a la parte de aplicación de las fórmulas de Cauchy, pero con esto lo que quiero decir es que siempre hay que comprobar los puntos que anulan al denominador si están dentro o fuera de la curva, para que o bien apliques la fórmula de Cauchy si uno de los puntos, exactamente uno, está dentro de la curva, y en el caso de que ninguno de los que anulan el denominador esté dentro de la curva, pues que vieras que se comprueban las hipótesis para ver si se aplica el teorema Cauchy, como ha sido el caso.